No sentía que tenía un vacío en mi vida que debía llenarse. No pensaba, me falta algo, hay algo en la vida. Yo no era así. Eh, Decía, yo estoy bien, me gusta mi trabajo, mi vida. Y después de graduarme me mudé a Londres por un trabajo, a un apartamento compartido y uno de los chicos era cristiano. Y en tono de crítica yo pensaba, sí, ¿qué es lo que tiene él que yo no tengo? Entonces, lo que en realidad desafió mi vida fue ver a alguien vivir con más alegría, sentido, propósito de lo que yo tenía. Y ese fue el detonante que comenzó mi búsqueda. Él fue quien me persuadió de ir a Alfa. Estaba nervioso, porque en realidad nunca había ido a la iglesia, no sabía qué esperar. Y no pensé que hubiera ahí alguien parecido a mí. Y pensé, quiero argumentos apropiados, quiero involucrarme en esto, quiero ser persuadido, quiero los hechos. Me sorprendí que semana a semana esto me permitiera como procesar todas estas cosas y cuando dijeron habrá un fin de semana, pensé, si voy a hacerlo todo, quiero ir al fin de semana y quiero terminarlo. La tarde del sábado tuvimos la sesión de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Al final de la sesión, quien la dirigía dijo, si tú, en lugar de hablar sobre ello, dijo, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, pon las manos frente a ti y ora, pide ser lleno del Espíritu. Tuve ese extraño momento donde estaba sujetando la silla frente a mí como si estuviera luchando conmigo mismo para abrirme o no, y por fin abrí las manos y no pasó nada. Así que me fui de ahí. Luego pensé, hay dos explicaciones. O Dios no es real y todos aquí comparten una alucinación. Pero no podía creer eso porque veía que era real para ellos. O Dios era real, pero no quería conocerme. Así que regresé a la habitación donde dormía. Estaba realmente luchando con esto y es vergonzoso, pero estaba acostado en la cama y empecé a llorar en mi cama, tirado boca abajo. Entonces oré por primera vez y dije algo como, Dios, de verdad lamento ser tan malo, que quieras conocer a los otros, pero no a mí. Eh, pero creo que eres real y yo solo quiero conocerte mejor. Entonces sentí que necesitaba voltearme en mi cama, así que me volteé. Y en ese momento, de alguna forma, yo sentí una paz que era abrumadora y era como una alegría muy profunda. Y supe en ese momento que Dios era real y que me amaba, que no contestó todas mis preguntas, pero parecían menos importantes. Me senté en la orilla de mi cama y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Literalmente abrí mi Biblia y leí el primer versículo que encontré, era uno de Romanos que dice, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y entonces supe que no tenía que hacer nada. Supe que Dios haría el resto y que solo tenía que decir sí y que Dios me cambiaría y me transformaría y me ayudaría a vivir esta vida. Romanos 5 dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si tuviera que elegir una palabra para describir al Espíritu Santo, sería amor. Y Pablo dice en Efesios, sean llenos del Espíritu. El lenguaje que usa nos da la idea de algo que es continuo. Es decir, no es una ocasión única, sino de seguir siendo llenos del Espíritu. Sí, para dejarlo claro, todo cristiano tiene al Espíritu Santo viviendo en ellos. Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero no todo cristiano es lleno del Espíritu Santo. Sí, la diferencia es como cuando pasas de poca recepción a recepción completa en tu teléfono. Al volverte cristiano siempre tienes una conexión con Dios porque el Espíritu Santo vive en el corazón de todo cristiano. Ser lleno del Espíritu Santo es pasar de tener solo una barra a recepción total. Hace una gran diferencia. Llena nuestros corazones con el amor y el poder de Dios, de una forma maravillosa e inspiradora, y cada uno de nosotros está invitado a experimentarlo. En el libro de Hechos, que es la historia de la Iglesia, volumen 1, vemos 5 ocasiones cuando la gente se llena del Espíritu Santo y representan 5 categorías diferentes de personas. Tal vez tú te identificas con algunas. Primero, en Hechos 2 vemos a aquellos que anhelan ser llenos del Espíritu Santo.
Los discípulos en Jerusalén habían estado orando, esperando y anhelando. El día del Pentecostés, el Espíritu fue derramado en todos ellos. En Hechos 8 vemos otro grupo de personas. No anhelaban necesariamente el Espíritu, pero vemos que estaban abiertos y receptivos a él. Cuando Pedro y Juan oraron por ellos, todos recibieron al Espíritu Santo. Si anhelas o estás abierto, puedes ser lleno del Espíritu. Pero en el libro de Hechos también vemos que gente que era hostil, dudosa o desinformada, también es llena del Espíritu Santo. Hechos 8 nos cuenta sobre la persona que se convirtió en el apóstol Pablo. En ese tiempo no quería tener nada que ver con el cristianismo, y tal vez así te sientes tú. Pero Pablo era extremadamente hostil. Él quería destruir la iglesia, así que viajó de ciudad en ciudad, arrestando cristianos y enviándolos a la prisión. Pero Hechos 9 describe cómo cambió completamente cuando encontró a Jesús. Dios envió a un discípulo llamado Ananías para que pudiera ser lleno del Espíritu Santo. Se levantó, fue bautizado y de inmediato empezó a contarle a las personas que Jesús es el Hijo de Dios. En Pablo vemos a un hombre lleno del Espíritu Santo, incluso siendo tan antagónico hacia la iglesia. Por otro lado, tal vez has ido a la iglesia o asistes regularmente, pero en realidad nunca antes habías escuchado todo esto sobre el Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en Hechos 19. Pablo está con un grupo de cristianos en la ciudad de Éfeso y les pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Estaban totalmente desinformados. Después de ser bautizados en el nombre de Jesús, él oró por ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hablaron en lenguas y profetizaron. En Hechos 10, el apóstol Pedro, que era un hombre judío, terminó en la casa de un hombre llamado Cornelio, que era un gentil. No era judío. Pedro estaba compartiendo el mensaje sobre Jesús con él, su familia y sus amigos. Esto era controversial porque en ese tiempo se creía que solo los judíos podían volverse cristianos. La idea de que un gentil pudiera ser lleno del Espíritu Santo habría sido algo insólito. Pero mientras Pedro seguía hablando, dice que el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que oyeron el mensaje. Los creyentes judíos que estaban con Pedro se sorprendieron porque el Espíritu Santo fue derramando incluso sobre los gentiles, ya que los escucharon hablar en lenguas y alabar a Dios. Este fue un momento decisivo para Cornelio y su familia, pero también fue decisivo para la historia de la iglesia. Fue el momento que Dios lo dejó claro. Su Espíritu no se limita a un solo grupo de personas. El Espíritu Santo es para todos. El apóstol Pablo nos dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando esto pasa, cuando el amor y el poder de Dios llenan nuestro corazón, todos lo experimentamos de formas diferentes. Todos somos únicos. Cuando nos sorprendemos, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, la reacción de cada uno sería diferente. Jason podría sorprenderse, sonreír y estar tranquilo. Si yo me sorprendo, empezaría a saltar, gritaría, empezaría a chocar las manos y abrazar a todo el mundo. Aun cuando es la misma circunstancia, la respuesta es muy diferente y única según nuestra personalidad. De forma similar, todos responden diferente cuando son llenos del Espíritu Santo. Jesús dice que la experiencia del Espíritu es como nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. En el sentido de que todo logra cobrar vida, el Espíritu Santo no cambia nada y en realidad lo cambia todo. Él no agrega nada más a lo que Jesús ya ha dicho y ha establecido, pero hace que todo lo que Jesús ha dicho y hecho se haga vivo hoy día. Pero esto es lo que el Espíritu Santo debe de ser. Es el que lleva a término, el que realiza, es quien recrea la obra de Jesús. El Espíritu Santo es una relación, una persona. Una persona es un amor personal entre Dios, el Padre y el Hijo. Y si el amor humano puede cambiar la vida de dos personas, imagínate lo que hace el Espíritu Santo, que es el amor, en persona, cuando viene sobre una persona y cuando Él es aceptado, recibido. Todo lo que el Espíritu Santo toca es algo que es transformado. Así que es algo normal que la experiencia del Espíritu Santo pueda traer algunos cambios, aún en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, también en la manera como nos expresamos. San Pablo dice en la carta a los Efesios: no se emborrachen con alcohol, con vino. Al contrario, sean llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es un amigo. Él quiere que seamos felices, hacer que disfrutemos la vida plena. Así que yo diría que
no debemos tener miedo del Espíritu Santo. Es normal que cuando nos acercamos por primera vez al Espíritu Santo pueda haber una reacción que quizá sea de risa, o de llanto, o de expresión de alegría, o que hablemos en lenguas. Yo mismo debo confesar que la primera vez que experimenté esta clase de presencia del Espíritu, sentí un incontenible deseo por reír. Pero entendí que era una clase de risa muy especial. El Espíritu Santo es un espíritu de alegría, de libertad. Es maravilloso experimentar al Espíritu Santo porque donde está el Espíritu hay libertad, dice San Pablo. No hay una experiencia más gratificante que la experiencia del Espíritu Santo. A veces experimentamos el poder y el amor de Dios de forma física. Simplemente es una señal de que algo más profundo está sucediendo. Lo que Dios hace en tu corazón es más importante que cualquier experiencia física. La cruz nos ayuda a entender el amor de Dios. Jesús murió por ti, así es como sabes que Dios te ama. Pero el Espíritu hace este conocimiento vivo en nuestro corazón. A través del Espíritu Santo experimentamos el amor de Dios por nosotros. Y cuando su amor se vuelve real en nuestro corazón, la respuesta más natural es un creciente deseo por responder ese amor, con canciones de alabanza o con oración. En Hechos 10 dice que aquellos llenos del Espíritu fueron escuchados alabando a Dios y hablando en lenguas. A veces las palabras no bastan para expresar lo que sentimos. No sé si alguna vez has estado tan agradecido con alguien que no puedes encontrar las palabras para expresarlo. Hechos 10:46 dice, pues los oían hablar en lenguas. Es como si hubieran recibido un nuevo lenguaje del amor. Podían expresar su gratitud a Dios de formas que no se limitaban a su propio lenguaje humano. Vemos esto en Hechos 2, capítulo 10 y capítulo 19. La gente fue llena del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Queremos mencionar esto porque en el Nuevo Testamento y en nuestra experiencia es uno de los primeros dones sobrenaturales más obvios que las personas experimentan. Otras partes del Nuevo Testamento también mencionan que hablan en lenguas. La primera de los Corintios capítulo 12 dice que no todos los cristianos hablan en lenguas y que no es el don espiritual más importante. La primera de los Corintios 13 habla sobre las lenguas. Este también es conocido como el capítulo del amor y es uno de los pasajes más populares en las bodas. Pero no sé si algunos notan esto en el versículo de apertura. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. El Nuevo Testamento habla acerca de dos tipos diferentes de lenguas. En ocasiones nos topamos con lenguas humanas, donde alguien recibe la habilidad de hablar en otra lengua reconocible. Pero generalmente no es conocida. En la primera de los Corintios 14, Pablo explica, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En otras palabras, es una forma de expresar lo que sientes en tu corazón, sin atravesar el proceso de ponerlo en un lenguaje que conozcas. Pablo dijo que si una persona habla en lenguas en público, tiene que haber una interpretación. Pero dijo que no lo prohíban. Y en privado, Pablo alienta el uso de lenguas. Dijo, hablo en lenguas más que todos ustedes. Lo que pasó el día de Pentecostés fue que eran lenguas reconocibles, lenguas humanas. Hechos 2:11 dice que la gente escuchó a los discípulos proclamando las maravillas de Dios, y fue en más de una docena de lenguas diferentes. Tal vez ya te diste cuenta que en esta sesión no hemos tenido pausas para discusiones. Y esto es porque queríamos tener tiempo extra para que tú, si así lo deseas, ores y le pidas a Dios que llene tu corazón con su espíritu. Recuerdo cuando estuve en un fin de semana muy similar al de Alfa. Alguien llamado Mike Pilavachi estaba hablando. Dijo que quería invitar al Espíritu Santo a que viniera. Jamás había escuchado esa frase. Él no le pedía a Dios que se mostrara como si no estuviera ahí. Le pedía al Espíritu Santo que viniera a obrar en nuestras vidas. Recuerdo que estaba de pie junto a cientos de personas mientras él oraba, ven Espíritu Santo, te esperamos. Nos alentó para orar lo mismo y recuerdo que oré, ven Espíritu Santo. No había presión para forzar nada, dijo, no presionamos al Espíritu Santo, Él desciende. Y mientras esperaba, sentí el amor de Dios.
Después alentó a los líderes para que también oraran por la gente y un chico, Luke, puso su mano en mi hombro, empezó a orar por mí y honestamente no recuerdo sus palabras exactas, pero sí recuerdo cómo me sentí porque estaba abrumado por el amor de Dios, mientras mi corazón se llenaba con su espíritu. Esa noche, Dios se volvió real para mí de una forma nueva y puso un sueño en mi corazón de hacer que otros también experimenten el mismo amor. Yo quiero espagueti. Existen 3 obstáculos comunes que la gente llega a enfrentar cuando oran para ser llenos del Espíritu Santo. Jesús habla al respecto en Lucas 11. El primero es la duda. La duda suena así: no creo que si lo pido vaya a recibirlo. Jesús dice: así yo les digo, pidan y se les dará. Imagínense a los discípulos pensando: no estoy seguro. Y continúa: busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Y ellos dicen: sí, tal vez para él, pero no para mí. Y Jesús continúa: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Otro obstáculo podría ser el miedo. Tal vez el miedo a lo desconocido o incluso el temor de que si pedimos al Espíritu Santo terminemos con algo que no queramos. Pero escuchen lo que Jesús dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios es un buen Padre Celestial. Él no va a darnos algo dañino. Todo lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros es bueno. El tercer obstáculo es la sensación de insuficiencia. Pensamos: no soy lo suficientemente digno, no sabes cómo es mi vida. Es cierto, no te conozco, pero Dios sí, y Él te ama. Sí, o podrías pensar: no he sido cristiano el tiempo suficiente. Dios podría darle el Espíritu a una persona muy buena o a los cristianos realmente maduros, pero no a mí. Pero Jesús no dice: cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los cristianos maduros o a las personas que han tenido una vida buena. No, Él dice: cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pidámoslo. ¿Por qué no tomamos unos minutos ahora como grupo para dar tiempo y espacio para poder orar y ser llenos del Espíritu Santo? Una de las cosas que me gusta hacer cuando oro es abrir mis manos así. Refleja un corazón que dice: estoy abierto a recibir. Y al orar, decimos: Dios, lléname con tu Espíritu Santo.